Entonces, de lo primero que vamos a hablar es acerca de el ángulo diedro, ¿sí? Ángulo diedro. Cuando entonces nosotros estamos hablando de un ángulo diedro, vemos aquí la definición, nos dice que es el espacio que limitan dos semiplanos, es decir, caras, que tienen una recta en común, aristas, ¿sí? Entonces, ahí observamos ahí esa imagen, ¿verdad? Entonces, estamos hablando ahí de que hay 4 puntos, es lo que se nos está marcando aquí. Bueno, entonces, dice que las caras están formadas por CAB y DAB, ¿sí? CAB es esta cara que es el gris más claro, ¿verdad? Y la otra DAB es la cara con gris más oscuro. Y la arista, que es un segmento, por eso tiene esa barra sobre las dos letras, AB, la arista es esta línea, ¿verdad? El lado que tienen en común esas dos caras, ¿verdad? Esa es arista. Y las otras son caras. Bueno, entonces, ese es un ángulo diedro, ¿verdad? El ángulo diedro, repito, dice que es el espacio que limitan dos semiplanos. El espacio limitado por dos caras que tienen una recta en común, ¿sí? Que tienen una arista en común o un lado en común. Ese es un ángulo diedro. Bueno, ahora pues estos se clasifican tienen diferentes clasificaciones, ¿verdad? Entonces, dice la clasificación. Dice que un diedro es agudo, recto, obtuso o llano. Al igual que los ángulos, ¿verdad? Ya que es un ángulo, entonces también aquí vamos a tener ángulos agudos, ángulos rectos, ángulos obtusos y ángulos llanos, según la medida del ángulo rectilíneo correspondiente, ¿verdad? Entonces, dice que el ángulo llano se forma por dos semiplanos opuestos. Recuerden de que la palabra llano, ¿sí? Viene de un ángulo, tiene exactamente 180 grados. Entonces, ustedes pueden observar, ¿verdad? Aquí pues tenemos la definición del ángulo diedro. Hay dos caras, ¿verdad? Esta sería una cara, esta sería la otra cara, o los dos semiplanos. Hay una arista en común o un lado en común, ¿sí? Y entonces, entre esas dos caras se están formando un ángulo rectilíneo, ¿verdad? Podemos observar acá, de que entonces allí se forma un ángulo de 180 grados. Entonces, por eso se le llama diedro llano, ¿sí? Diedro llano porque el ángulo que están formando los dos semiplanos o las dos caras es de 180 grados. Bueno, también tenemos el diedro cóncavo. Dice que el diedro cóncavo es aquel cuya medida es mayor que un diedro llano, ¿sí? Que un diedro llano. Bueno, entonces, ¿cómo está aquí la situación? Entonces tenemos cara 1, cara 2, y entonces, si estamos hablando de que la medida de este es mayor que un diedro llano, y tenemos el lado en común, ¿verdad? Entonces, el ángulo que se está formando acá, podemos observar de que, miren, es mayor a 180 grados. Como es mayor a 180 grados, entonces por eso se le conoce como diedro cóncavo, ¿sí? Diedro cóncavo. Bueno, voy a borrar. Continuamos.
Entonces, ahora tenemos el diedro convexo, que su medida es menor que un diedro llano. Aquí, pues, prácticamente el cóncavo y el convexo prácticamente nos habla de uno que es mayor de 180 y el otro es menor de 180. Cóncavo es cuando el ángulo entre esas dos caras es mayor de 180 y convexo es cuando el ángulo es menor que 180. ¿Verdad? Cuando el ángulo es menor que 180 grados, entonces es un diedro convexo. Bueno, y dentro de los diedros convexos es que vamos a encontrar el diedro agudo, el diedro recto y el diedro obtuso, porque todos estos son ángulos que son menores a 180. Luego tenemos el diedro adyacente, ¿verdad? Los diedros adyacentes. Esa palabra adyacente, pues ustedes ya la deberían de tener ahí en su léxico, ¿verdad? Entonces dice que los diedros adyacentes son aquellos cuya suma es igual a un diedro llano, ¿verdad? Cuando se hace la suma, entonces nos da un diedro llano. Es decir, que entonces forman un ángulo de 180 grados. Al estar juntos, ¿verdad? Forman un ángulo de 180 grados. Entonces, aquí miren, vamos a observar lo siguiente. Aquí hay dos diedros unidos, ¿sí? Tenemos que este sería 1 y 2, ¿sí? Pero estos diedros están compartiendo una cara. Esta que voy a marcar ahora, vamos a colocarle 1'. Esta está compartida con la cara número 2. Y aparte está esta. Entonces, dos caras que están separadas y esta que está unida, ¿verdad? Que al estar unidos, entonces nos están formando un ángulo de 180 grados. Entonces, la suma de esos dos ángulos es la que nos forma un diedro llano. Entonces, dos diedros son adyacentes, ¿sí? Y nos forman un diedro llano, ¿sí? Nos forman con un ángulo de 180 grados. Y luego está, dice, el rectilíneo correspondiente a un diedro. Dice que es el ángulo plano formado por lados perpendiculares a la arista sobre las caras y es igual al ángulo diedro. Se traza un plano perpendicular a la arista del diedro y se obtiene en la intersección el rectilíneo correspondiente. Bueno, entonces aquí, pues ustedes observan las dos caras. Aquí está la arista en común entre esas dos caras. Esta figura transversal que lo está interceptando ahí, ¿verdad? Ese es el plano perpendicular, ¿sí? El plano perpendicular a la arista del diedro. Y dice que entonces es el plano, es el ángulo plano. O sea, ¿dónde observan ustedes el ángulo? Acá, ¿verdad? Acá. Entonces, aquí es en donde se está formando un plano. Entonces, ese plano es al que se le dice rectilíneo correspondiente a un diedro. Ok. Bueno. Entonces, pues más que todo son definiciones ahí que tenemos que conocer, ¿verdad? Entonces, ya vemos ahí acerca de los diedros. ¿Qué es un ángulo diedro entonces? Es el que está formado por dos caras, ¿sí? Que tienen una arista en común. Que de acuerdo a la abertura que tengan, puede ser aguda si el ángulo es menor a 90 grados. Puede ser recto si el ángulo es de 90 grados. Puede ser obtuso si el ángulo es mayor a 90 grados, pero menor a 180. Es llano si es de 180 grados. Es cóncavo si el ángulo es mayor a 180 grados. Es convexo si el ángulo es menor a 180 grados. Son adyacentes si la suma de esos ángulos, ¿verdad? Nos da un diedro llano y este pues que es el rectilíneo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver el ángulo
triedro. El ángulo triedro. Aquí, pues ya estamos, dice, que es el espacio que comprende 3 planos, los cuales se cortan 2 a 2 y tienen un punto en común. Entonces, primero miremos, hablando que esos planos, pues son caras. Entonces, miren, tenemos una cara, 2 caras, 3 caras. Entonces, aquí, ahí, dice que se cortan 2 a 2, ¿sí? Es decir, de que cada una de las caras tiene en común un lado con las otras dos. Entonces, la cara 1, vean de que tiene en común este lado con la cara 2 y tiene en común este lado con la cara 3. Entonces, un corte 2 a 2. Miren. Mientras tanto, la cara 2 tiene un lado en común con la cara 1 y también tiene un lado en común con la cara 3. Entonces, otro corte, 2 a 2. Y ahora tenemos la cara 3, tiene este lado en común con la cara 1 y tiene este lado en común con la cara 2. Entonces ahí está nuevamente corte 2 a 2. Ese es corte 2 a 2. Entonces, ¿cuáles son las aristas? Pues son las que acabamos de marcar. Están las aristas AV, que es esta vertical, CV, que es la que tenemos en el lado izquierdo, y BV, que es la que está acá en el lado derecho. Las caras pues son ABC, que es la cara 1, AVB, que es 2, y BVC, que es la cara 3. Y el vértice en común, dice que tiene un punto en común, ¿sí? Este es un vértice. ¿Cuál es ese vértice en común? Pues entonces es este punto en donde se están uniendo esas 3 aristas, ¿ven? ¿Sí? Entonces ese es un vértice. A ese se le conoce como vértice. Si ustedes observan ahí la figura, pues da la apariencia de un cubo, ¿verdad? Entonces, el ángulo diedro está formado solamente por 2 caras. Entonces ahí hay solo un lado en común. En el ángulo diedro ya tenemos 3 caras unidas, ¿sí? Entonces ahí vemos las 3 caras y siempre se va a observar que cada una de las caras está unida con otras 2, con las otras 2 caras. Y tiene un punto en común, un vértice entre esas 3 caras. Bueno. Y esto pues sucede en la mayoría de figuras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Yo ahorita trabajé ahí con algunos trabajé unas figuras en sólido, por ejemplo. Este es un icosaedro y entonces aquí ustedes, bueno, podrían observar ahí un ángulo diedro. ¿Dónde podríamos encontrar ahí un ángulo diedro? Por ejemplo, ángulo diedro sería en donde se unen, por ejemplo, los 2 triángulos, ¿verdad? Entonces vemos las 2 caras triangulares y el lado en común. ¿Vean? Que por la abertura que tiene, si ustedes se dan cuenta, sería un diedro convexo, porque es menor a 180. Para que sea 180 tendría que estar totalmente recto, pero no está recto. Es menor, ¿verdad? A una línea recta. Bueno, entonces, así en todas las figuras que tienen volumen, vamos a poder encontrar esos ángulos, ¿verdad? Que entonces se miran ya en el volumen. Bueno, entonces, veamos un poco más ahí acerca del ángulo triedro. Hasta este momento no sé. ¿Tienen alguna duda? ¿Están entendiendo cómo o qué es el ángulo diedro y qué es el ángulo triedro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces voy a borrar ahí. Bueno, entonces, la clasificación de los triedros. Primero dice, hay triedros escalenos,
si las caras son desiguales. Si las caras son desiguales, entonces el triedro se llama escaleno. Miren, entonces aquí tenemos esas tres caras. 1, 2 y 3. ¿Sí? 1, 2 y 3. Y el vértice en común. Sí, vértice en común. Ok. Luego tenemos los triedros isósceles. El triedro isósceles dice que es si dos caras son iguales y una desigual, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las tres caras. Esta sería la que dice ABC, es 1, ACD es 2 y ABD es 3, que está sobre, ¿verdad? Estas están atrás y esta está enfrente de esas dos caras. Entonces ahí vemos como, por ejemplo, la cara 3 tiene aquí el corte, ¿verdad? Con la 2 y con la 1. En cuanto, entonces, aquí en este, ¿verdad? Que está por la parte de atrás. Ese está por la parte de atrás. Ahí está el lado en común entre la 1 y la 2. Y en este caso, pues en la parte inferior observamos ese vértice en común, ¿verdad? Entonces ahí se cumple la definición del triedro. La cara 1 y 2 pues son iguales y la cara número 3 es desigual. Aquí pues vemos claramente de que la cara 3 es más grande que la 1 y la 2. Bueno. Luego tenemos el triedro equilátero, ¿verdad? Los triedros equiláteros, definitivamente aquí pues son cuando las caras son iguales, ¿verdad? Por ejemplo, el que les acabo de mostrar, este tiene triedros ¿será escaleno, será isósceles o será equilátero? ¿Qué dicen ustedes? Equilátero. Es equilátero, ¿verdad? Porque observen de que todas las caras son iguales. Entonces aquí tenemos triedros equiláteros. Bueno. Luego tenemos el triedro trirrectángulos. Dice, si sus diedros y caras son rectos. Bueno, aquí pues ya nos están mezclando dos conceptos. Un triedro, ¿verdad? Diedro, recuerden que es en la unión de dos caras. Y sus caras son rectas. Entonces, miren, acá, si vemos los ángulos, aquí hay ángulo recto, ¿sí? De este lado también hay ángulo recto. En este también hay un ángulo recto, ¿sí? Entonces, por donde quiera de los lados que miremos, en todas las uniones, vamos a encontrar ángulos rectos, ¿sí? Es decir, que los ángulos son de 90 grados. El que yo les acabo de mostrar, este no es un triedro rectángulo porque sus ángulos no son de 90 grados. Son mayores a 90 grados. Entonces, en este caso, no es rectángulo. ¿Cuándo se podría cumplir esto? Por ejemplo, en los cubos, ¿verdad? En los cubos podríamos encontrar un triedro rectángulo porque entonces ahí se cumple que todos los ángulos son de 90 grados. Y también puede suceder en un paralelepípedo que también es similar al cubo, pero es la forma rectangular, ¿verdad? Este es el triedro trirrectángulo. Bueno, y ahora pues vamos a ver el ángulo poliedro. Bueno, entonces, ángulo poliedro, ya estamos hablando ya de la unión de tres o más planos. Dice que es el ángulo que forman tres o más planos que concurren en un punto llamado vértice. Entonces, por ejemplo, en la figura que yo les estoy mostrando, si ustedes se dan cuenta, este ya es un ángulo poliedro. Por ejemplo, en la parte superior, ustedes van a ver de que se unen
5 caras. Se unen 5 caras. Aquí en la parte superior tenemos ese vértice en común, ¿sí? Tenemos ese vértice en común. Entonces, de acuerdo, dice, de acuerdo con el número de caras, recibe el nombre de triedro, tetraedro, pentaedro y etcétera. De ahí es que viene entonces el ángulo poliedro. Bueno, eso es por la unión de las caras. Vamos a ir avanzando un poquito más ahí. Ahí entonces, aquí pues ya iniciamos ya con esa parte de poliedros, que es a lo que vamos a ir, ¿verdad? Entonces, aquí pues ya está la clasificación de estas figuras. Entonces está el ángulo poliedro regular, es decir, si todos los diedros y todas las caras son iguales entre sí. En el caso de que tenemos nosotros, acá el que les estaba mostrando es un poliedro regular. Todos los diedros, todas las caras son iguales, todos los ángulos son iguales en la parte superior, ¿verdad? Donde tienen el vértice en común. Bueno, luego está el ángulo poliedro cóncavo. Dice si al cortar sus caras con un plano determina un polígono cóncavo. Ahora, un polígono cóncavo. ¿Cuál es el cóncavo? Cuando el ángulo, dice, que en los cuadriláteros son menores que 180 grados. Y el convexo dice que es mayor que 180 grados. Vamos a ir avanzando. Esto pues es más que todo teoría, solamente para que nosotros lo conozcamos. Y luego pues ya entramos a los poliedros, ¿verdad? Entonces, por hoy pues nos vamos a quedar allí en los ángulos. Entonces ahí vimos el ángulo diedro, el ángulo triedro y el ángulo poliedro, ¿sí? Bueno, y en la siguiente clase pues vamos a ver ya acerca de las figuras como tal, ¿verdad? Los poliedros, que ya nos dice que es un cuerpo geométrico al que limitan polígonos. Bueno, entonces, así pues estamos el día de hoy.